en CERPOC hay una oficina aduanera. Y el funcionario aduanero te hace la liquidación, todo tienes que romper. Ahí se funciona así. Este es un poco el ciclo, estamos viendo el caso especial, ¿no? Obviamente acá no estamos hablando de la gran importación. Este es un poco para entender también que dentro del régimen de importación, digamos para el que quiere emprender recién, esta es una forma de cómo importar a bajo costo. Fíjate acá, la persona envía la mercancía al Perú, ¿no? El envío va a un depósito temporal postal, generalmente cercos, podría ser DHL, FedEx o TP Courier, y acá se va a dividir, ¿no? Una vez que llego ahí, van a hacer la clasificación, es decir, oye, ¿vale hasta 200 o vale más de 200? Si vale hasta 200, sale de frente, se entrega. Si vale más de 200, entonces hay que revisar si paga o no paga tributos. Y ahí van a haber otras clasificaciones, porque, por ejemplo, si fuera mercancía restringida, incluso te podrían pedir que lo atienda un agente aduanero. En principio, cuando son hasta $200, acá no entra el agente aduanero. ¿Ya? Por eso son importaciones de bajo costo. Usualmente orientados, digo porque la norma nació para eso, orientados a mercancías que no tienen valor comercial o mercancías que son producto de obsequios y regalos, ¿no? Pero digamos que ahí se abre un campo, una ventana, una brecha que es utilizado por varios emprendedores para importar cosas de eBay y de esas páginas, ¿ok? Para hacer un comercio informal. Se presta. Pero ahora vamos a ver ya lo que realmente nos interesa. ¿Cómo es una importación para el consumo ya de los grandes productos? Fíjate, acá vamos a tener en cuenta algunos requisitos que vamos a tener que observar. ¿Ya? Primero, toda importación solo corresponde a un consignatario. ¿Qué quiere decir? Que una declaración aduanera de importación no puede tener dos consignatarios. Por lo tanto, siempre una declaración aduanera va a hablar de un solo dueño, de un solo consignatario, no de dos. Ese es el primer requisito. ¿Ya está? Entonces, por ejemplo, si por ahí tú traes tu importación y tu hermano también trae, no le puedes pedir a la gente un 2x1, ¿no? Oye, decláralo todo en una sola declaración. Porque las mercancías están consignadas a dos personas diferentes. Si tú quieres que haga una sola declaración, toda la mercancía tendría que estar consignado a uno solo. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, eso es lo primero. Segundo, tiene que estar en un solo manifiesto de carga. ¿Qué es un manifiesto de carga? ¿Por ahí he escuchado qué es el manifiesto de carga? El documento de transportista. El documento de transportista es el documento de transporte, un bill of lading, algo de transporte. ¿Pero qué es un manifiesto de carga? ¿Cómo? De hecho, sí es una relación de información. Ok, un manifiesto de carga en simple, así sencillo para entenderlo, es la relación de mercancía, bultos y pesos que trae un medio de transporte. ¿Ya está? Es decir, un barco trae N mercancías, ¿no? Entonces, ese N mercancías, ese N número de documento de transporte que ampare la mercancía que trae ese barco, se llama manifiesto de carga. Por lo tanto, mi declaración aduanera solo podrá amparar mercancías que ha llegado en un mismo medio de transporte. ¿Qué quiere decir? Que si yo he traído carga en el buque A y he traído carga en el buque B, no puedo juntarlos en una declaración, porque cada buque tiene su
manifiesta. ¿Ya está? Entonces, mira, hemos dicho primero que la declaración aduanera solo tiene un consignatario. Y la carga que declaro en esa declaración aduanera corresponde a un solo manifiesto. Ahora, vamos a pararnos acá un poquito, ¿ya? Para entender la cuestión. Yo puedo haber ido a Estados Unidos, ¿ya? Vamos a suponer que yo soy el importador. Yo voy a Estados Unidos y le he comprado a todos ustedes. Todos ustedes son mis proveedores. Me han vendido carga. ¿Estamos? He agarrado toda su carga y lo he metido en varios contenedores. Y todos esos contenedores están amparados en 1, en 2 o de repente en 4 documentos de transporte. ¿Ya está? O por último, cada uno de ustedes es un contenedor y cada uno de ustedes ha generado un documento de transporte. Entonces vamos a imaginar que tengo 20 contenedores con 20 documentos de transporte. Llegan los 20 contenedores a Perú en el mismo barco, ¿estamos? Pero con 20 bill of lading. Y toda esa carga consignada solo a mí. Entonces, ¿puedo o no puedo hacer una declaración aduanera? ¿O debería hacer una declaración aduanera por cada proveedor? ¿Qué opinan? Supone que sí, ¿no? Porque está consignado una sola persona y está en un solo barco. Correcto. Requisito 1, consignado a mí, una sola persona. Requisito 2, ¿toda la carga llegó del mismo medio de transporte? Sí. Por lo tanto, es independiente que exista 1, 2, 3 o 50 documentos de transporte. Es irrelevante. En la medida que todos esos documentos de transporte hayan venido en el mismo barco, mismo avión, mismo tren, mismo camión, no hay ningún problema. Ok, seguimos. Dice, las mercancías transportadas en el mismo viaje, relacionado al manifiesto de carga, ¿no? Se encuentran manifestados a un solo consignatario en 2 o más documentos de transporte. Es exactamente lo que hemos explicado, ¿no? No hay ningún problema. Dice que si han sido objeto de transferencia antes de su destinación, debe adjuntarse copia de los comprobantes de pago. ¿Qué sucede? Vamos a imaginar, ¿cuál es su nombre, caballero? Rodrigo. Vamos a imaginar que yo le compré a Rodrigo. ¿Ya está? Le compré una mercancía. Vamos a suponer que le he comprado planchas de polietileno. Rodrigo, que está en Estados Unidos, me emitió su factura, me emitió el documento de transporte, todo consignado a mi nombre. ¿Ya está? La mercancía llega al Perú. Y cuando la mercancía llega al Perú, vamos a suponer que yo no tengo cómo nacionalizar. Se me cayó la venta, no sé. Entonces yo busco quién necesita comprar planchas de polietileno. ¿Cuál es su nombre? Gabriel. Y le encuentro a Gabriel. Y resulta que Gabriel está urgido de planchas de polietileno. Y su proveedor le ha dicho que le va a llegar en 30 días porque está en China. Y él lo necesita ya. Entonces me pregunta, oye Denner, ¿tú tienes planchas de polietileno acá en Perú? Sí. ¿No sabes qué? Está en zona primaria. Es decir, Denner ya no lo quiere nacionalizar. El que lo va a nacionalizar es él. Entonces, para que él lo pueda nacionalizar, vamos a esta parte de acá. Yo tendré que emitirle una factura comercial al señor y tendré que endosarle el documento de transporte en propiedad. Y él se vuelve el consignatario. Volviéndose el consignatario, entonces él podrá nacionalizar la mercancía. Eso técnicamente se llama venta sucesiva. ¿Ya? Venta sucesiva, y su forma de tratamiento está en el procedimiento de valoración aduanera.
y en el reglamento de comprobante de pago. Ahí está tipificado, señalado cómo se debe proceder. ¿Ok? Pero se puede. Muy bien. Habíamos dicho entonces que mi declaración aduanera va a ser el documento con el cual yo voy a solicitar el régimen. ¿Ya? Ya estamos hablando de formalidades. La forma como se solicita el régimen, es decir, yo como le digo a la aduana, quiero importación, quiero exportación, quiero admisión, quiero depósito, es a través de una declaración aduanera de mercancía. Más conocido como la DAN. ¿Ok? Esta declaración aduanera de mercancía es un documento en el cual se va a señalar el régimen aduanero. ¿Ok? ¿Cómo se tramite? Tiene carácter electrónico. Cuando yo transmito, que lo hace la gente de aduana, cuando la gente de aduana transmite la información a la aduana, le está diciendo, hey, quiero aplicar este régimen. Este querer aplicar este régimen se conoce como destinación aduanera. Estoy destinando la mercancía. ¿Cómo la destino? A través de la declaración aduanera de mercancías, que repito, es de carácter electrónico. ¿Ya? Es de carácter electrónico. Ahora, dirás, profesor, pero venga, yo conozco y me han hablado a mí de 3 formatos. Y me han dicho que esa es la declaración aduanera de mercancía. ¿No? Formato A, B o C. A ver. ¿Qué ha pasado acá? Les explico. En primer lugar, esto se llama DUA. No DAN, sino DUA. Declaración única de aduana. ¿La DUA existe? No. En la Ley General de Aduanas ya no existe la DUA. Ahora, te preguntaré, entonces, ¿por qué se sigue usando? Se sigue usando porque se cambió el concepto de la DAN, pero no se cambió el formato. Porque la DAN nació bajo un concepto electrónico. Es decir, desde el año 2010 deberíamos estar aplicando el formato electrónico. Pero por temas de usos y costumbres y de legislación que todavía se está cambiando, el formato persiste. Sin embargo, ya a nivel de aduanas, ya no se exigen los formatos físicos. Antes, cuando tú tenías que ir a retirar tu carga, es decir, cuando tú tenías que ir al almacén, ibas con una carbonada celeste. La carbonada celeste. Hoy ya no se requiere la carbonada celeste. Solo existen 2 o 3 almacenes que se resisten todavía, ¿no? Por ahí está el almacén de Kenji, ¿no? Y otro almacén por ahí más chiquito, y me parece que Unimar todavía, solo que no se han regulado. Raza, Neptunia, el resto ya está alineado. Y ya no te piden la carbonada. ¿Y por qué no te piden la carbonada? Porque ya no tiene valor legal. O sea, la DUA no tiene un valor legal. Ahora, ¿por qué no ha desaparecido todavía totalmente? Porque en el largo de los tiempos, otras instituciones sacaron normativas que para poder operar o dar autorizaciones requieren, y pusieron los decretos supremos, copia de la DUA. Por ejemplo, si tú quieres recuperar el IGB, en el decreto supremo de recuperar el IGB, todavía dice, o sea, todavía está escrito, que requiere copia autenticada de la DAN, de la DUA, de la declaración aduanera, todavía lo dice. ¿Debería pedirlo? No. ¿Por qué no debería pedirlo? Por 2 razones.
La primera razón es porque el dueño del formato es la aduana. Y el dueño del formato ya dijo, esto no existe, es electrónico. Por lo tanto, es como que alguien hoy te quiera pedirme tu libreta electoral, ¿no? Cuando lo que existe, ¿qué es? DNI. ¿Ok? Entonces, la SUNAT, tributos internos, no debería pedirlo, por más que en mi decreto, sí, pero el decreto supremo la tienes que adecuar. ¿Por qué la tienes que adecuar? Porque lo que tú me estás pidiendo no existe. Y la segunda norma, que también tiene que atacarse, lo más curioso es que es del primo, ¿no? Es de tributos internos. Es la que tiene que ver con la guía de remisión, el reglamento de comprobantes de pagos. Porque en la guía de remisión te dice que la mercancía tiene que estar detallada, ¿no? Pero nadie detalla, que tienes una declaración de 100 series, no la detalla, las 100 series tú en la guía de remisión. Haces mención a la DUA. Y como haces mención a la DUA, tienes que acompañarlo con una copia. Pero operativamente ya no se puede. O sea, podría estar en la ley, pero operativamente si pasa un importador con su DUA, si en un puesto de control se controla, ya no le exigen que tenga la DUA. Había un problema con eso. De hecho, hay algunos puestos de control que no la piden, pero sí ha habido retención de unidades. Bueno, ¿Por qué? Por tema de criterio. Claro. Es usted, o sea, que usted va a sacar la mercancía, la va a sacar. De todas maneras, o sea, la va a ganar. Pero el hecho ya que te retengan la carga por un tema de criterio del funcionario, porque es un tema de criterio en realidad, ¿no? Ya te hizo perder tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente para, digamos, de alguna manera resguardarse? Así es, Sí, no debería, te estoy dando la razón. ¿Hay funcionarios que no la piden? No la piden. Sin embargo, lo más adecuado es que tributos internos saque una directiva a todos los jueces de modalidad. ¿Sabe qué, señor? Ya no se pide. Eso tienen que hacer. Es medio complicado. Sin embargo, sí, pues ya hay funcionarios que se han adecuado. Que es lo mismo que pasó cuando la aduana dijo ya no hay formato. No todos los almacenes de golpe aceptaron, ¿no? O sea, es un tema que han ido de a poquito. Que se va a llegar a desaparecer, sí, eso es un tema irreversible. Totalmente irreversible. Yo pienso que SUNAT, ¿por qué tiene tributos internos? Tributos internos debería ser más expedito en este asunto. Y principalmente para el tema de recupero IGB, que es lo que más sufren las importadoras, ¿no? Hay algunas que tampoco lo piden. Ahora, yo dije que acá habían dos normativas por el cual el formato no debería pedirse. Una es porque el dueño del formato dijo que ya no existe. Y la segunda es porque PPK, antes de irse en diciembre del 2017, sacó una normativa en la que ninguna institución pública debería requerirte un documento que es de acceso público. Y la declaración aduanera es de acceso público. Entonces, incluso para el tema de recupero del IGB, SUNAT tributos internos no me lo tiene que pedir, porque ya lo tiene. Es cuestión de exigir que cumplan, ¿no? Es como, por ejemplo, para los registros vehiculares también se estaban haciendo problemas, pero ahora ya no lo registran así nomás. Ya no te piden el formato físico. Es el SUNAT, ¿no? Ya no te piden. Pero vamos encaminados. Lo bueno es que sí hay muchos funcionarios que en el tema de control móvil no están pidiendo que las copias, ¿no? Pero debes sacarnos la espada, de no tener la espada ahí que cualquier funcionario le da la locura y te saca, es que te da a sacar su norma y decir, díselo, ¿no? Y ante eso medio complicado. Muy bien.
Entonces, esta DAN, que es electrónica, tiene una estructura también, ¿ya? Y la estructura no ha cambiado mucho respecto a lo que era el formato físico. Entonces, electrónicamente también está dividida en 3 secciones, donde lo que es el formato A tiene los datos generales de la declaración. ¿Qué quiere decir? Nombre manifiesto, pesos, detalle de la mercancía, de factura, etc. Y el formato B está relacionado estrictamente al tema de valoración de la transacción comercial. Si tú eres un agente de aduana, debes tener mucho cuidado con la información que ingresas en ese formato B. ¿Por qué? Porque tú no has participado de la transacción. ¿Quién es el que debe darte la información? El importador. No, el importador. Por eso en el formato B hay unas preguntas dirigidas directamente a lo que es la transacción comercial. Y esas preguntas, mis estimados, no debes llenarlo tú. Tú puedes orientarle y decirle qué significan las preguntas. Pero tú no las debes responder porque, salvo que tú hayas participado de la transacción, hayas sido partícipe de la negociación, hayas estado sentado al momento que negociaron, podrías dar veracidad de dicha información, ¿no? Lo cual lo dudo mucho, porque no es el rol de la gente de aduana. Así que mucho cuidado con la información que llegue. ¿Ya? Sobre todo debería tener cuidado el importador porque cualquier sanción va a ser hacia él. Cualquier sanción va a ser hacia el importador. Y luego tenemos el formato C, más conocido como el formato de la liquidación. ¿Por qué? Porque en este formato se va a distinguir lo que tienes que pagar. ¿Ya? Hoy ya estamos en la era tecnológica, los pagos ya son electrónicos, es decir, hoy no necesitas ir al banco para pagar. Las empresas, el que paga puede estar sentadito en su oficina y de su oficina hacer pagos electrónicos. Es lo más recomendable, ya, porque a veces ir hacia los bancos, que ahora están muy segmentados, es decir, los bancos ahora están enfocados en la atención de sus clientes y su cliente VIP. Entonces, si tú vas y de repente no tienes tarjeta de ese banco, te vas a mandar una cola, pero no. Y probablemente vas a perder tiempo y no estás siendo eficiente en tus procesos. Entonces, una forma de ser eficiente es tener pago electrónico. Finalmente, el pago sale de tus cuentas. Y si no quieres pagar electrónicamente todos los días, entonces con una garantía previa. Y estableces en el mes un solo día de pago. Esa es otra forma. Fíjate que el artículo 134 de la Ley General de Aduanas justamente refuerza la posición de un documento electrónico. Porque nos dice, en caso se produzca discrepancia en los datos contenidos en los documentos de archivo de los operadores de comercio, con los de la SUNAT se presumen correctos. ¿Cuál es? Lo que la SUNAT tiene. ¿Qué tiene la SUNAT? Electrónico. ¿Ya? El electrónico va a tener más peso sobre el físico. Esto fue el informe que salió en su momento, ¿sí? Que dio origen a que ya a rajatabla tenga que desaparecer el formato físico, ¿no? Dice, el informe 169 del año 2018 concluye con algo que debió darse hace ya varios años atrás. Yo les dije y les había comentado que la ley lo establece en el año 2008, que es electrónico, y los procedimientos aduaneros lo establece desde mucho más antes, desde el año 2004. Dice, la no presentación de los formatos de la DUA, no DAN, de la DUA, en el despacho aduanero. Y para entender este punto es importante saber por qué antes sí existía una exigencia de entregar de acuerdo al color la carbonada en formato A, A1, B1
y C, a diferentes actores de la cadena de la gestión aduanera. Es decir, antes las normas decían explícitamente carbonada celeste, almacén, carbonada roja, aduanas, carbonada verde, importador, original, agente de aduana, ¿no? Carbonada naranja era una copia secundaria, que podía ser para el depósito aduanero. Entonces, cada carbonada tenía un destinatario especificado por la ley. Pero eso se suprimió. Ya en el año 2004. Entonces dice, ¿no? Hasta el procedimiento de importación, el INDA PG 01 versión 5, título octavo, numeral de 18, establecía la inscripción que por obligación debía realizar el agente de aduana de los formatos de la deuda. Entre ellos se entrega la carbonada rosada, carbonada celeste, ¿ok? Pero solamente cuando hubiera existido, dice, fallas en el sistema de aduanas. Ya en el 2013 eso decía la norma. Es importante esto último, ya que en la versión 3 del año 2003 no existía obligación de entregar carbonadas de hechos superados. Entonces no es algo nuevo. Normativamente eso siempre estuvo. Que los operadores no se adecuaron es otra historia. Como muchas cosas en el Perú se espera hasta el último momento. Entonces el Perú se ha visto obligado a presionar. ¿Por qué? Porque en la última reunión ministerial que hubo en la OMC, que es el que regula el comercio internacional, se estableció que los países tenían que usar medios electrónicos para el despacho aduanero. Y como Perú firmó el acuerdo de facilitación del comercio internacional, esa es una de las obligaciones que tenía. Y ese acuerdo lo firmamos a principios del año 2018. Por eso que en el mes de julio sale este informe, ¿sí? Entonces no es casual. Bueno, presionado también por la Asociación de Agentes de Aduanas. Pero no es casual que la aduana haya tenido que sacar el informe y además presionar, porque es una obligación que tenemos como Estado. Entonces, esto va a desaparecer, mis estimados. Eso va a desaparecer. No es reversible. Entonces, acá ya va a haber un cambio de cultura también. Fíjate, que vas a tener que acostumbrarte a no tener documentos físicos. Cero papel. Cero papel. Es de la ofensiva de la aduana. Cero papel. Tampoco. Nada. Lean ese informe. 169. Han salido 3 informes. Lo pueden encontrar en mi blog. Está en mi datos. En esa página pueden encontrar los informes. Y también algunos artículos que han escrito al respecto. ¿Ya? Muy bien. Esos son parte de los cambios, ¿no? Ahora, algo muy importante sobre el tema de los datos electrónicos. Esta es una multa que va a ir desapareciendo también. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver cuando se presenta la declaración aduanera de mercancías con datos distintos a los transmitidos electrónicamente. Es decir, cuando hay contradicción entre lo físico y lo electrónico. Pero dado que lo físico va a desaparecer, solo va a existir una información, la electrónica, ¿no? Entonces esta es una multa que de precio y test, poca monta, va a estar destinada a desaparecer. Porque no va a tener sentido cobrarlo. Bueno, también tengo que aclarar que el informe está dirigido solo al régimen de importación. ¿Ya? Es decir, falta la adecuación del resto de regímenes. Y eso también va a ser de todas formas. Todo lo que está entendido. Muy bien. A ver, hemos hablado del régimen aduanero como estas alternativas que tenemos para poder destinar una mercancía, ¿no? A ver cómo ingresa, cómo sale del territorio aduanero. Sin embargo, estos regímenes aduaneros también pueden ser aplicados de diferentes modalidades. Y de hecho hay
tres modalidades: anticipado, diferido y urgente. Hasta el año 2008, la modalidad más usada y exigida por aduanas era, bueno, en ese tiempo no se llamaba diferido, se llamaba normal. Normal se llamaba en esa época. De normal pasó a seccional, de seccional a diferido. Es una modalidad que tiene una distorsión de qué es, ¿no? Yo me imagino que siempre se preguntará qué soy. Pero hasta el año 2008 se llamaba normal. Y adivinen por qué se llamaba normal. No porque no sea normal, sino que era lo que te exigían que tenías que hacer. ¿Ya? Hasta el año 2008, para poder destinar la mercancía, lo regular era que se encuentre en un depósito temporal. Pero ya le dije, ¿cuánto nos demoramos para despachar? 17, 18 días. Entonces, nuevamente, vamos a romper el concepto. Le dijeron, oye, estás loco. No puedes tener 17 días. Usa el anticipado. Cambia tu criterio. Entonces la aduana, ¿qué es lo que te dice ahora? ¿Qué es lo que te pide la aduana que hagas? Anticipado, ¿no? Anticipado. Entonces, le tuvieron que cambiar el nombre, pese a lo que era normal, porque ya no era normal. Entonces le dijeron, te vas a llamar excepcional. Pero resulta que tuvieron que cambiar el nombre porque cuando sacaron las estadísticas, lo que más usaba era el excepcional. Entonces, ¿qué de excepcional tiene que sea el que más usa? Entonces, mejor dijeron, se va a llamar diferido. Diferido suena más bonito, diferido habla de después, ¿ok? Entonces, diferido. Y el urgente, siempre estado, ¿no? Siempre estado. Muy bien, hoy, el rey, la reina, como quieran llamarlo, es el despacho anticipado. Y hoy lo normal, es decir, lo que tú deberías aplicar es el despacho anticipado. Fíjate que el despacho anticipado antes se podía destinar solo 15 días antes. Pero había muchos problemas porque a veces los barcos se retrasaban. Y entonces la gente decía, ¿para qué voy a hacer anticipado? Si se retrasa y termina siendo diferido. Entonces, ¿qué con la mano? Ok, vamos a arreglar el problema. Ya no te doy 15, ahora te doy 30. Ahora te doy 30 días. Ya con eso se solucionó un poco el problema. Y para quitarte el deseo de hacer diferidos, ¿qué dijo? Antes tú podías destinar una mercancía hasta 30 días después de haber terminado su descarga, ¿no? Entonces dijo, ya no me voy a dar 30, ahora te voy a dar 15, te la voy a poner más difícil para que sufras, ¿no? Para que no te atrevas a hacer esto. Entonces cambió. El que no ha cambiado es el urgente, que tiene un mix entre anticipado e diferido. Digo un mix porque se puede destinar 15 días antes hasta 7 días después. Muy bien. Atención con los plazos. Si algo tenemos que tener en cuenta en los procesos aduaneros son los plazos. Y los plazos están en días calendarios. ¿Ya está? Yo tengo 15 días para destinar una mercancía después de haber terminado su descarga. ¿Qué sucede si no lo destino? Cae la situación de abandono legal. Pero tranquilo, antes que se venzan los 15 días, yo puedo pedir una prórroga. ¿Ya? Y la aduana te va a dar una prórroga adicional de 15 días. Si lo pides, si no lo pides, tu carga caerá en lo que se llama abandono legal. ¿Y saben lo que es un abandono legal? Pasa por todo el orden. Le regalas tu carga a la aduana. Claro, pero de repente tú eres generoso o generosa, eres buena gente y quieres contribuir. Entonces se la das. Con la prórroga, ojo, lo solicita el consignatario, no la gente de aduana.
consignatario y hay un anexo 8, o sea, hay un formato, hay un modelo para pedirlo. Y lo debo pedir antes que se venza. Dice que la solicitud se va a resolver en el plazo de 5 días hábiles. Por lo tanto, yo, si no va a llegar desde el día 10, ya lo voy pidiendo, ¿no? No, el plazo de prórroga está en días calendarios y el de la respuesta es días hábiles, tiene que ser antes del viernes. Exacto. Si no está 5 días hábiles. Sí, pero digamos desde que tú presentas, ya cortas el plazo, ¿no? Cortas el plazo. Ok. Vamos al despacho anticipado, pero sí, yo te sugeriría no arriesgarte. ¿Por qué? Porque a veces nos chocan los feriados largos y lo demás. ¿Para qué arriesgarse? ¿No? Bien. Entonces un despacho anticipado se va a destinar 30 días calendarios antes que llegue el medio de transporte. El despacho anticipado está dividido en dos. Despacho anticipado con descarga en el terminal portuario, carga aérea y otras vías. Y en el despacho anticipado con ingreso al depósito temporal. Y tenemos un tercero. Había dicho primero dos, ¿por qué? Porque uno es despacho anticipado con descarga, punto de llegada, que puede ser terminal portuario o depósito temporal. Y el otro es despacho anticipado con descarga en zona primaria, con autorización especial. Vamos a explicarle en qué consiste. Antes se utilizaba mucho el concepto de descarga directa y descarga indirecta. ¿Y por qué se consideraba descarga directa? Porque antes los camiones podían ingresar hasta el muelle para recibir su carga. Hoy solo se puede en algunos puertos, ya no todos. Por ejemplo, en DP World tú no puedes ingresar tu camión hasta el muelle. En APM todavía. ¿No? Pero es un tema que va a irse cambiando. Ya es un tema que no se va a ir dando por temas de seguridad y por las nuevas prácticas de las operaciones portuarias. Entonces, este concepto de descarga directa ya no es aplicado tanto en lo que es una gestión aduanera. Los términos correctos están definidos acá. Y quiere decir lo siguiente, por ejemplo, si yo tuviera un despacho anticipado, pero quiero que mi carga salga con levante del puerto o salga con levante del aeropuerto, tengo que destinarlo a un despacho anticipado con descarga, punto de llegada, terminal portuario o de carga aérea. ¿Qué le están diciendo con eso a aduanas? Le están diciendo a la aduana que de salir Canal Rojo, el reconocimiento físico, ¿dónde se va a hacer? En el puerto. ¿No? Eso le están diciendo. Y por lo tanto, si todo va bien de levante, tu carga podrá ser retirada del puerto a tu almacén. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo no quiero que mi carga salga con levante del puerto? Sino, por el contrario, quiero que mi carga, aún siendo anticipado, vaya a un depósito temporal. ¿Y por qué quiero que vaya a un depósito temporal? Porque yo no tengo almacenes. Por lo tanto, quiero optimizar al máximo los días libres que me da el depósito temporal. Pero también quiero hacer mi despacho rápido, entonces quiero un despacho anticipado. ¿Qué deberé hacer? Deberé destinarlo, despacho anticipado, con descarga, punto de llegada, depósito temporal. Acá hubo un cambio importante el año pasado en el procedimiento y en la ley. Sucede que en la ley indicaba, en el procedimiento, que cuando era un canal rojo de un despacho anticipado con descarga de punto de llegada de depósito temporal, se tenía que aforar en el síndico, que es el complejo aduanero de la aduana marítima. Y acá había un problema, porque el complejo aduanero es chiquito.
Entonces los depósitos temporales se quejaron porque decían, oye, ¿tú quieres que afuera y acá? Pero no tienes espacio. Entonces la aduana tuvo que cambiar nuevamente su normativa y ahora en un despacho anticipado con descarga de depósito temporal se puede aforar en el depósito temporal. Ya se venía haciendo con previas coordinaciones con la aduana, pero en la norma todavía te indicaba que tenía que ir al CIF. Y luego tenemos el despacho anticipado. A ver, primero, para numerar este y este no necesita autorización. Simplemente numero y lo pido, pero no necesito ninguna autorización. Este 4, esta modalidad de acá, es una modalidad especial. ¿Por qué? Porque con esa modalidad yo tengo la opción de llevarme la carga sin levante a mi almacén. Es decir, numero el despacho anticipado, no tiene levante y me lo llevo a mi almacén. Entonces, ¿es posible llevar mi carga al almacén? Sí, pero debo solicitarlo, debo pedirlo. ¿Cualquier mercancía puede ser llevada a mi almacén? No. Tiene que ser perecibles, explosivos, de gran peso y volumen, es decir, algo que justifique el por qué tu carga no puede ir a un depósito temporal o no lo puedes hacer en un puerto. Por ejemplo, lo que son IMO 1. Los IMO 1 no pueden estar en el puerto. ¿No? Ahí tienes explosivos, por ejemplo. Y los depósitos temporales no tienen autorización. La mayoría de ellos. Entonces no queda otra, no se va. Entonces lo llevas a un polvorín. ¿Y quién es el dueño del polvorín? Tú. ¿No? Muy bien, entonces fíjate que el despacho anticipado va a tener estas 3 modalidades. ¿Ya? ¿Cuál se usa más? Este. ¿Cuál quiere la aduana que uses? Este. Este quiere la aduana que uses. Acá lo podemos ver gráficamente. Mira, ya tuve unidad, ya pagué o garanticé, ya tengo manifiesto y la carga todavía no llega. Entonces, antes que llegue la carga, incluso puedo saber qué canal es. Y si es verde, ya puedo colaborarme los tiros, ¿no? Y si es naranja, puedo presentar los documentos sin que la carga haya llegado. Y podría tener la revisión conforme antes que la carga haya llegado. Si es rojo, también puedo presentar documentos. Puedo tener la revisión conforme documentaria, pero va a faltar que revisen la mercancía. ¿Pero gano tiempo o no? Claro que gano tiempo. Esta es la autorización especial. Acá la diferencia es que para numerar con la modalidad de zona primaria especial, tengo que pedirla. Y pedirla no significa que me van a autorizar. Es decir, yo voy a solicitar y podrían no autorizarme. Y si no me autorizan, pues me complico, ¿no? El despacho diferido es el más conocido. Creo que el gráfico se explica por sí solo. Fíjate, primero llega, se descarga, se llega al depósito temporal y de ahí recibe un B. Desde que un barco llega hasta que ingresa a un depósito temporal, hoy se están demorando 3 días más o menos. 3 días. Algunos a veces más rápido, otros más lento, dependiendo del tráfico. Tráfico del puerto, ¿no? Pero promedio 3 días. Pero ya son 3 días que perdiste. Si la nave llegó un viernes, por poner un ejemplo, la nave llegó viernes, va a terminar probablemente entregándose la carga el día domingo. El día lunes recién vas a comenzar con la numeración. Y si sale rojo, el aforo es al día siguiente, ¿no? Dependiendo a la hora que la pidas. O sea, lo podrías estar aforando en el mejor de los casos el día martes. Y retirando el día miércoles. Ya te hayan pasado
6 días desde que la carga llegó. 6 días. En el otro es casi 0. El tema del despacho urgente está destinado solamente a un grupo de mercancías. Es decir, un despacho urgente no se aplica libremente a lo que yo quiero. No está en función al importador, sino en función al tipo de carga. También se enumera antes, gano plazos, gano tiempo, tiene atención especial, pero solamente son para estas mercancías. Y tengo dos formas, el urgente y el socorro. El urgente es el normal, ¿sí? Y el socorro se aplica cuando existen desastres naturales. Por eso que las mercancías que pueden estar en socorro, si se dan cuenta, son mercancías destinadas a la atención. Vehículos, alimentos, contenedores para líquidos, medicamentos, ropa y calzado, tiendas, todo el hospital de campaña, casas y otros que constituyen el envío de socorro. Cuando hubo el tema de fenómeno del Niño, por ejemplo, varias empresas trajeron cosas para poder ayudar, ¿no? Bombas, carpas, etc. Recuerdan que las ciudades se habían inundado, ¿no? Estaban bajo agua y esa agua había que drenarla. Entonces, para drenarlo hay que traer bombas especiales para bombear toda la ciudad. Una particularidad que tiene el despacho urgente y que siempre es motivo de análisis que si vas a aplicar anticipado urgente es que el urgente es el único que de acuerdo a norma se atiende 24/7. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes numerar hoy sábado e ir en la noche y presentar tu sobre a la guardia de oficiales. Pero si es anticipado no. Solamente es para el urgente. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, estás saliendo un barco con, no sé, 5.000 toneladas de tubos y tu nave viene un fin de semana, no lo numeras anticipado, lo numeras urgente, ¿no? Sin embargo, hoy las aduanas operativas están siendo más flexibles y están asignando personal. Pero normativamente no está establecido que por obligación las aduanas tengan que atender 24% de los anticipados. Yo creo que a eso se va a llegar. ¿Por qué? Porque el anticipado es lo que la aduana quiere que haga, ¿no? Y yo creo que el urgente en algún momento va a dejar de usarse. Y el anticipado, y te vas a sacar con anticipado y diferido. Es decir, o numeras antes o numeras después. En eso vamos a tratar. ¿Cuándo una mercancía debe ser trasladada a un almacén aduanero? Dice, la mercancía se traslada a un almacén aduanero cuando se trate de carga peligrosa y esta no puede estar en el puerto, aeropuerto o terminal. 2. Se destina al régimen de depósito aduanero. Y 3. Se destine con posterioridad a la llegada del medio de transporte. En esta parte nos están hablando de qué modalidad. ¿Ah? Diferido, ¿no? Sin embargo, acá hay una excepción. Porque luego te ponen una coma y te dicen, salvo que correspondan al régimen de... A ver, esa última parte te está diciendo que en términos generales, las mercancías que se destinan después de la llegada, voy a subrayar que no habla después de la descarga. Dice después de la llegada. Una cosa es llegar y otra cosa es descargar. Entonces dice, aquellas que se destinan después de la llegada debe ir a un depósito temporal. Perfecto. Pero hay una excepción. Y esta excepción dice cuando se ha numerado una importación para el consumo que arriba en contenedores
consignado a un solo dueño y que no han sido seleccionadas a reconocimiento físico o revisión documental. Y además corresponde a la vía marítima. ¿Saben lo que te están diciendo? Que yo puedo numerar un despacho habiendo solo llegado, sin necesidad de haber descargado. ¿Cómo funciona? Muy bien. Esto partió de un cambio. Antes decía en el despacho inferido entre el plazo de 15 días calendarios, contados a partir del día siguiente del término. ¿Ok? Vencido dicho plazo, la verdad que sea que en abandono legal. ¿Qué dice ahora? Excepcionalmente, a partir de la llegada del medio de transporte y hasta antes de la transmisión de la información de la descarga. Es decir, se ha abierto una ventana desde que llega el barco hasta que se transmite la descarga, donde yo, si por alguna razón se me fue el anticipado, puedo numerarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que es una ruleta rusa. ¿Por qué es una ruleta rusa? Porque la norma y la ley dice que para poderlo aplicar no debe ser ni canal rojo ni canal naranja. Entonces, vamos a suponer, llega mi cargo, perdón, llega el barco. Uy, se me fue el anticipado, lo perdí. Entonces me van a matar, porque se puede que no sobrecoste. Yo quiero una luz de esperanza, he implorado al cielo, quiero una luz de esperanza. Entonces digo, acá está. A mí me dan una ventana para numerar desde que llega hasta que se dé la descarga. Muy bien, numeras, pagas o garantizas, sale canal verde. Chévere. Retiran la carga del puerto y es como que el anticipado no se perdió. El problema es qué pasa si sale naranjo rojo. Si sale naranjo rojo, lo que dice la norma es que debes coordinar con el depósito temporal a quien choteaste, ¿no? Porque tú querías sacarlo directo del puerto, para que el depósito temporal jale la carga. Y una vez jalada la carga, inicies tu trámite. Yo pregunto, ¿tú crees que cuando ya terminó de cargar la nave, cuando el almacén ya tiene su planificación, tú le llamas y le dices, oye, a ver, jálate mi contenedor, ¿tú crees que lo va a jalar al toque? No, pero porque ya planificó, tiene que mover su planificación. Por lo tanto, vacilar la cola. ¿Y eso cuántos días podría significarse en el puerto? Considerando que en DP World solo puede estar 48 horas. Y en APM puede estar 72 horas, ¿no? Desde el término de la descarga. ¿Y qué pasa si se demora más? Me van a cobrar uso de área. Y comienza a generarse los costos. Creo yo, en mi opinión, esa parte de la ley debe modificarse. Y no debería condicionar a la revisión documentaria ni al reconocimiento físico. Eso debe ser. De esa manera, realmente le está dando una oportunidad al importador. De otra manera, es un saludo al agua. No tiene mucho efecto, porque nadie se arriesga a ese nivel, por los costos. ¿No? Ok. Una mercancía de importación para el consumo también puede provenir del régimen del depósito aduanero. Es decir, una carga que está en el depósito aduanero puede ser destinado al régimen de importación. También mercancías que han ingresado para ferias o exposiciones pueden ser destinados a la importación.
igual lo que están exéticos, y las mercancías que están en abandono legal, si la aduana todavía no los ha dispuesto, todavía no los ha agarrado, todavía no se los ha llevado, no los ha usado, también puede ser destinado a la importación para el consumo. ¿Qué documentos necesito yo? La declaración aduanera de mercancías, que es electrónica. Documento de transporte, que puede ser el bill of lading, el agua reel o la carta aporte. Factura comercial o documento equivalente. Paréntesis acá. También existe la factura electrónica de importación, ¿no? Y eso está regulado en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, si quieren mayor referencia. Documento de seguros, el que tiene seguro, porque no todas las cargas están aseguradas. Y otros documentos necesarios de acuerdo a la naturaleza de la mercancía, ¿no? Por ejemplo, para que sea restringida, si vas a aplicar un acuerdo comercial, un certificado de origen, etc. A nivel de control tenemos 3 canales, ¿sí? El verde, que significa que tiene levante y puede disponer la mercancía. Naranja, que hay que revisar documentos. Y rojo, que hay que revisar físicamente la mercancía. Acá está lo que puso la ley también. El levante en 48 horas. Para tener un levante en 48 horas necesito 3 requisitos. Primero, haber numerado el despacho anticipado. Segundo, haber pagado un garantizado. Y tercero, tener manifiesto de cargo. ¿Ya? Entonces, haber no pagado, sino haber usado garantía. Entonces, para poder utilizar el despacho 48 horas, número anticipado, uso garantía y debo tener manifiesto. Ahora la aduana, en la modificación que hizo en septiembre del año pasado, ha cambiado el concepto de levante en 48 horas y hasta en 24. Agresivo, ¿no? Claro, fíjate, antes pensabas en 18 días. Ahora estás pensando hacer el 24 o 48. Un cambio radical. Hay que prestar la garantía. Muy bien, esto también hay que tener en cuenta. Muchas veces cuando hemos tenido un reconocimiento físico, la aduana no ha querido pasar el reconocimiento físico porque dice que falta un documento. La falta de un documento no es impedimento para que no se pase el reconocimiento físico. De hecho, lo dice el procedimiento. La aduana tiene que hacer reconocimiento físico. Lo que no debería hacer es darte legal, pero no dejar de hacer reconocimiento. Y si tienen algún problema, vayan a la norma. Tengan el procedimiento de importación. Para mercancía restringida, la norma nos dice que no se aplique. El tema del reconocimiento físico es eso. Recuerda que tienes 2 procesos: revisión documentaria y revisión física. ¿Qué es lo que busca la revisión física? Está determinado en el artículo 2. Valoración, clasificación. Ese es el fin del reconocimiento físico. Ojo, una cosa es que no lo tengas por lo olvido en el aforo, y otra cosa es que hayas numerado sin que cuentes con el documento. El documento de control hoy se tramita vía UCE. Por lo tanto, la aduana tiene acceso al UCE y puede ver el documento de control, ¿no? Un tema aparte sí es el SENASA. El SENASA sí es un tema aparte. ¿Por qué? Porque el SENASA, por ejemplo, en carga a granel, para que pueda descargar, tienes que tener emitido primero el informe de verificación. Ese es un caso particular, pero en general, la falta de un documento no impide reconocimiento físico.
En el caso de Senasa sí, porque hay un decreto supremo y hay un tema de salubridad. ¿No? ¿Ustedes saben por qué los buques se inspeccionan en bahía y no en muelle? ¿Ah? Claro, lo que dice la ciencia y la explicación técnica es que imagínate que en el barco haya polillas o bichos. Que el bicho pueda llegar desde bahía al muelle es complicado por el viento. En cambio, estando en el muelle, se puede vehiculizar por cualquier puerto, ¿no? Y hay. Por eso que la inspección es en bahía. Y tienes que saltar tu escalera de gato, ¿no? Así es. Muy bien. Ok. ¿Cómo retiro la mercancía? Acá tengo carga con levante y sin levante. Si la mercancía es sin levante, se permite el retiro de la mercancía de terminal portuario, de terminal de carga, solo cuando van a ser llevados a un depósito temporal o cuentan con una autorización especial de zona primaria. O han sido seleccionados para inspección no intrusiva. Solamente en esos casos una mercancía puede salir sin levante del puerto. En el resto de casos, tiene que salir con levante, ¿no? Con levante. Bueno, esto es obvio, bueno, si a un depósito temporal está bajo potestad aduanera, no tiene mucho sentido si tiene levante o no tiene levante. Porque sigue en zona primaria. Okay, acá tenemos una casuística especial del artículo 145 y vigencia de mercancía, ¿no? El artículo 145 de la ley nos habla mucho sobre que los tributos se pagan sobre la mercancía declarada o encontrada. ¿Y por qué no dice eso? Porque tú pudieras haber nombrado un despacho y haber declarado 100 televisores, que es lo que dice tu factura, pero cuando van a un reconocimiento físico probablemente no hay 100 televisores. Hay 105. ¿Por qué? Porque de repente tu proveedor te quiso dar una sorpresa y te mandó un regalito 5 televisores. Pero al no estar declarado y habiéndose encontrado un reconocimiento físico, lo que va a corresponder es que la aduana lo va a dar de dos opciones. Uno, te lo comiso y no te cobra multa. O dos, te cobra la multa y lo remarcas. Entonces tienes que analizar costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio. También puede darse el caso que salió Canal Verde y fuiste tú quien te diste cuenta de tu almacén. En ese caso la aduana, para premiar tu buen comportamiento, porque tú vas a decirle a la aduana, ¿no? Te da 30 días desde que la carga obtuvo el levante para que puedas reembarcarlo, solicitar reembarque, y 3 meses para nacionalizar. Si pasados los 30 días o los 3 meses no has hecho absolutamente nada, tu mercancía cae en situación de comiso y debe ser entregada a la aduana. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no le entregas a la aduana, estás cometiendo un contrabando. Solo comento. ¿Ya? Sobre eso hay un informe que salió en octubre, noviembre del año pasado. Aplicación del artículo 145, situación de la carga. Muy importante, ojo. El 145, cuando tú has detectado que tiene más carga, tiene 2 plazos muy señalados en la norma. 30 días para remarcar, 3 meses para nacionalizar. Vencido dichos plazos, esa carga está en comiso. Y cuando está en comiso significa de quién es la carga. De la aduana. ¿Qué pasa si tú lo regalas? Lo vendes. Estás cometiendo un delito. Acá está justamente 3 meses para importar, 30 días para remarcar. Muy bien, para terminar ya lo que es importación y pasar a lo que es expo,
examen, algunos. Esto es importante que tengan en cuenta. Los plazos para rectificar, mis estimados. Esto, la aduana ha sido, creo yo, hay que reconocerle, ¿sí? Ha sido bastante permisible en estas modificaciones normativas en pos de la subsanación sin multa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Dice, mira, las declaraciones aduaneras pueden ser rectificadas antes de la selección del canal, sin la aplicación de sanciones, siempre que no exista una medida preventiva y se cumpla con los requisitos establecidos por la administración aduanera. Ahora, es muy cristiano. Si tienes una declaración aduanera que no tiene canal, la puedes rectificar. Valores, descripciones, sin pago de multa y sin presentación de expediente. Solamente un envío electrónico. ¿Ya? Venga, ¿qué pasa si ya pagué o ya garantizaste? Si ya pagaste o garantizaste y por efecto de no tener manifiesto, pero ya no tienes canal, no. La DAN se va a liquidar. Pero lo vamos a hacer más interesante, porque habíamos dicho que la aduana quiere que, ¿qué modalidad quiere que apliques? Muy bien, entonces la aduana le puso un caramelito al anticipado. Y dice, en el despacho anticipado, las declaraciones pueden ser rectificadas, dice, dentro del plazo de 15 días calendarios siguientes a la fecha del término de descarga. ¿Qué quiere decir? Adicional a este plazo, solo para los anticipados, es decir, solo para aquel que le está haciendo caso a la aduana de ser anticipado, la aduana le está otorgando 15 días siguientes al término de descarga, días calendarios, para que puedan rectificar sin multa. Denver, ¿qué pasa si declaré mal la partida? Y la partida que declaré paga 0, pero me acabo de dar cuenta que la partida debía pagar 6 y he dejado de pagar $500,000. Pero ¿sabes qué? Es anticipado y estoy en el día 10 después de la descarga. ¿Lo puedo rectificar? Sí. ¿Vas a pagar multa? No. Sea 500,000, 80 millones o 100 millones, es lo mismo. Otro motivo para ser anticipado. ¿Cómo rectificas? Haces tu rectificación electrónica, haces tu expediente y listo. Ya está. Entonces, ya sabes cómo rectificar, ¿no? Sugerencia, los despachos anticipados, antes de realizarlo, vuelve a revisar.